Mire, el que no traía ni para el camión, tanto que hizo berrinche, chilló porque se quedó sin pensión, que pues decía que iba al día, todo por culpa de Andrés Manuel López Obrador y que lo captan, mire, bien a gusto en Las Vegas. El dinero le sobra y le sobra de todo lo que se robaron del pueblo mexicano, pero el asunto es más delicado que esto. Se da a conocer una investigación donde el PAN organizó un grupo armado que realizaba actos terroristas a los movimientos insurgentes mexicanos y latinoamericanos. Revelan los archivos secretos de inteligencia naval del llamado Ejército Azul, ese que contaba con entrenamientos de agencias de Estados Unidos, Alemania e Israel, y que estaban fuertemente vinculados también con la delincuencia organizada. Esta situación que rebasa a los panistas, ¿qué van a decir pues todos esos que defienden según la democracia? La Fiscalía necesita abrir carpetas de investigación en contra de estos gobernantes que estuvieron vinculados con este movimiento que utilizaba prácticamente a jóvenes y también se aprovechaba de los más necesitados. Amigos, pues para todos estos corruptazos que siempre están buscando su beneficio, va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Política para la Banda. Como siempre, un gusto poder saludarlos. Les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. Porque sin duda, pues aunque ellos juren y perjuren que son de los expresidentes más queridos, y me refiero tanto a Felipe Calderón como a Vicente Fox, pues claro está que el pueblo mexicano los detesta. Miren las reacciones a través de estas benditas redes luego de que se hiciera viral este video de Vicente Fox paseándose en Las Vegas con su esposa Marta Sagún. Escribe Carlos, ya se le cuelga el pañal, todo orinado y anda bien rosado, no puede ni caminar, ¿no? Pues cuánto amor, ¿verdad? Dice Fox viendo en qué gastar lo que se robó con los hijastros, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, escribe Luis. Frankie dice, no soy experto en lenguajes corporales, pero aquí se puede ver que Vicente Fox carga en su cansada espalda el precio de ser uno de los más grandes traidores al pueblo. No le deseo mal, que su conciencia no lo deje descansar, porque mire, se está revelando esta información, una investigación publicada por Contralínea, donde dan a conocer estos documentos secretos de las fuerzas de la Fuerza Naval, de la Inteligencia Naval, del PAN, ¿no? Organizando este grupo armado. Se habla de que al menos hasta 1996 realizaban actos, pues realmente maléficos, actos terroristas y combatían los movimientos insurgentes, no solamente de México, sino también de otras partes de América Latina. Según los archivos secretos que fueron revelados por la inteligencia naval, este ejército azul del PAN estaba entrenado con agencias de Estados Unidos, Alemania e Israel y también tenían pues un gran vínculo con la delincuencia organizada. ¿Cómo reclutaban? ¿Cómo conseguían la gente? Pues mire, aquí el periodista Sosimo Camacho de Contralínea revelaba en una entrevista en la Octava pues que reclutaban sus bases con estudiantes, con organizaciones de jóvenes ultraderechistas como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, los TECOS, y también el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Sobre el tema del yunque, recuerdan ustedes, pues dice, eran utilizados para cosas distintas. No se niega completamente en los documentos que existiera el yunque, pero se habla de que utilizaban el yunque para que pudieran llegar a los puestos políticos, la cúpula de los machuchones, ¿no? De los llamados pesos pesados de la política, y este ejército azul pues tenía sus funciones. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Como el Muro, el movimiento de unificación de renovadora orientación,
que hay que recordar, este muro tuvo una presencia muy importante en la UNAM, precisamente en esta década de 1970, y hay que recordar que el muro también fue formador de cuadros para el Yunque. Están también los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, por supuesto, ya se ha escrito al respecto, también formadora de cuadros para el propio Yunque, y están otros organismos, otros organismos como aparece el Instituto Chihuahuense, por ejemplo, y lo que podríamos señalar, Jesús, es que no obstante que existía el Yunque, hay que entender una situación. El Yunque es una sociedad secreta. El Yunque tiene un corte más exclusivo que buscaba así armarse, hacer acciones violentas, incluso generar algún tipo de combate, pero sobre todo penetrar en las cúpulas que ya estaban en el gobierno, cúpulas empresariales también. En el caso de lo que vemos del Ejército Azul, por lo que vemos de la estructura, tiene una estructura, sí, como ejército a partir de dos tipos de comandos, pero son más, este tipo de movimiento armado del PAN funcionaba más como lo que serían las autodefensas o los paramilitares en Colombia. Es decir, estos sí buscaban ser de corte popular, buscaban reclutar entre propios campesinos pobres, campesinos depauperados de la Sierra de Chihuahua, y trataban de disputarle a la propia guerrilla comunista o socialista, trataban de disputarle las mismas bases sociales. Es por eso es una situación distinta de la cual no se había tenido noticia. Nosotros nos sorprendimos realmente al encontrar este tipo de información en estos archivos de la unidad de inteligencia naval a los cuales pudimos tener acceso, y hay que señalarlo, pues es importante que también se conozcan todos este tipo de archivos, porque hasta la fecha siguen bajo resguardo, no están en el Archivo General de la Nación, y sería muy bueno para historiadores y también para periodistas y para estudiosos de las ciencias sociales que se pudieran liberar este tipo de archivos. Que se liberaran los archivos, pero que se encarcelara a quienes estuvieran vinculados con este movimiento, ¿no? Pues ahí está esta información de Contralínea, el expediente de inteligencia naval, el Ejército Azul, organización de el PAN. Dicen los comentarios, escribe Juan, los sicarios de la derecha, ¿no? Dice Julio, ¿quién los viera los panistas tan seriecitos, los hipócritas? Saludos. Dice Maltus Gamba, ¿qué van a decir todos los defensores de la democracia panista después de darse a conocer esta información? El PAN tenía un ejército de paramilitares conocidos como el Ejército Azul. Reprimían disidentes y a gente que se oponía al neoliberalismo. ¡Qué asco! La oposición. Ahí está, mis amigos, pues parte de esta información al respecto son archivos secretos de la inteligencia naval los que están dando a conocer pues todo este cochinero que tenían ahí en los gobiernos panistas, esto que para muchos nos sorprende después de que se diera a conocer lo del Yunque, pero sí, les decía, son dos organizaciones distintas de los mismos, pero podríamos hablar que son distintas por la cuestión de cómo funcionaban. Los archivos de inteligencia naval sobre esta guerra sucia obtenidos por Contralínea muestran que la organización fue aliada informal. Esto es importante y esto amerita investigación por parte de la Fiscalía. Aliada informal del Estado mexicano. Los documentos señalan que el Ejército Azul tuvo una participación para frenar el avance revolucionario en Latinoamérica. Incluso colaboró con dinero y con combatientes contra la contrarrevolución, en contra de la contrarrevolución de Nicaragua y el entramado Irán-Contras. Los propios documentos revelan que no hubo gente de esta organización clandestina de la derecha, pues que fuera la que hubiera perecido, ¿no? Pero sí hubo desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, encarcelados por parte del Estado mexicano en esta misma época. De los de ellos, nadie. De los del pueblo, bastantes, me imagino, ¿no? Y aquí los documentos. Según estos documentos de la inteligencia naval, reclutó sus bases de las organizaciones estudiantiles, como mencionaba el periodista, precisamente, y en estos documentos no se habla de la existencia del Yunque, pero
decíamos, son organizaciones que tenían función. El Yunque, sociedad secreta, que además buscaba, sí realizaban acciones violentas, pero buscaban pues colocar los cuadros importantes dentro del sistema político en nuestro país para alcanzar el poder penetrando dichas cúpulas, mientras que el Ejército Azul buscaba formar columnas armadas con campesinos pobres y disputar comunidades agrarias e indígenas a las guerrillas, algo más parecido a los paras. Se habla de un personaje, Rodrigo Rivas, un panista chihuahuense involucrado también con la delincuencia organizada. De acuerdo con los archivos, la CIA avisó al gobierno mexicano de la conformación de grupos armados en el seno de la derecha mexicana. Ante el surgimiento de guerrillas revolucionarias, según consigna el documento, el PAN decidió conformar también una organización armada con estructura de ejército y a quienes brindaba una preparación militar antiguerrilla. Documentos señalan que incluso militantes de este ejército clandestino de ultraderecha participaron con dinero, equipo, jóvenes en esta lucha de las guerrillas comunistas en varios países de América Latina. Claro que debe de abrirse una investigación, no sé usted qué opine, porque pues ya basta de que se siga destapando la cloaca, que siga saliendo cochinero, pero que nada más no veamos acciones en contra de estos delincuentes. Déjeme saber su opinión, su comentario respecto a esta información. Le agradezco haberme acompañado hasta este momento del video. Le agradezco también que se suscriba, que active la campanita de las notificaciones para que la plataforma le dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando. Nos vemos en el siguiente video.